El otro día me preguntaba un periodista de un medio escrito, me preguntaba que qué opinaba en relación a la nueva normalidad y me dieron ganas de contestar de manera muy británica diciendo que me parecía diferente, pero en realidad lo que realmente pienso sobre la nueva normalidad es que es muy vieja. Y digo que es muy vieja por cosas que ya han mencionado antes Íñigo, Paco y ahora Paco Eras también, que tiene que ver con el hecho de que esto que llamamos nueva normalidad todavía nos deja con una sensación de que lo que estamos enfrentando es altos niveles de vulnerabilidad, altísimos niveles de incertidumbre. De hecho, nada parece tan cierto en este momento como la incertidumbre. La complejidad, o más bien la negación de la complejidad, y por otro lado la ambigüedad. Voy a intentar en esta intervención establecer un paralelismo, cierta analogía entre tres crisis, tres eventos críticos que les afectan a todos ustedes de una manera decisiva. Uno de ellos, el que se deriva de la pandemia global por la COVID-19, otro que tiene que ver con la emergencia climática, la crisis climática, como le queramos llamar, y otro que tiene que ver con algo que nos ha preocupado siempre en nuestras reflexiones en el Foro de la Economía del Agua, que tiene que ver con la crisis asociada al estrés hídrico o a la falta de seguridad hídrica a largo plazo en una parte muy importante del planeta, pero desde luego también del territorio nacional, que como ustedes saben, con datos que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el territorio nacional tiene en un 70% un riesgo serio de desertificación, el 20% del territorio ya está desertificado de facto y en realidad los desafíos a los que nos enfrenta la seguridad hídrica a largo plazo son desafíos que estamos enfrentando permanentemente en nuestro día a día, incluso aunque seamos ajenos a ello. El presidente ejecutivo de un think tank basado en Washington, que se llama el World Resources Institute, este señor Andrew Steer, decía hace aproximadamente un año, en el mes de agosto del pasado año, en la rueda de prensa en la que actualizaba los resultados del proyecto Aqueduct, que es un proyecto bastante relevante para mostrar de manera geoespacial el estrés hídrico al que están sometidas diferentes regiones en el planeta, en realidad todo el territorio del mundo, señalaba que la crisis asociada a la seguridad hídrica a largo plazo es probablemente la crisis más importante entre todas aquellas de las que no hablamos nunca. Bueno, hoy por supuesto rompemos esta lógica porque estamos hablando de ello, pero en realidad deberíamos reflexionar sobre qué estábamos haciendo hace también aproximadamente un año, en septiembre, cuando una iniciativa encabezada por el Banco Mundial publicaba un informe que se llama El mundo en riesgo y señalaba que el principal riesgo al que nos enfrentábamos era precisamente la existencia de un alto potencial de pandemia global vinculado a un coronavirus. Bueno, en aquel momento, cuando se publicaron estos informes, lo que hicimos habitualmente fue consumir la información de manera rápida, no metabolizarla de manera correcta y, por lo tanto, seguir de alguna manera perpetuando una tendencia que observamos en relación al diseño y la ejecución de políticas públicas, desde luego no solo en España. Fíjense que esta pandemia global afecta a 188 países y que la emergencia climática afecta a todos los países sin excepción. Aunque, como señalaré luego, porque lo ha señalado Paco Doblas Reyes y me parece una observación muy interesante, hablamos mucho del cambio climático como un fenómeno global y hablamos poco del cambio climático como un fenómeno asimétrico, puesto que los impactos no son iguales, como tampoco son iguales los impactos de esta pandemia global de COVID-19. Bien, para establecer este paralelismo me gustaría señalar cuáles son las características que yo veo asociadas a estos riesgos globales de los que estoy hablando. Una característica muy importante, y desde luego muy importante para un economista como yo, es el hecho de que estos riesgos están asociados en realidad al progreso, es decir, están asociados a algo que individualmente o como sociedad percibimos desde una óptica estrictamente positiva. Lo percibimos como un objetivo socialmente legítimo y deseable. Y esto lo que está haciendo en gran medida es limitar nuestra capacidad de enfrentarnos a las consecuencias negativas de algo que es esencialmente positivo. Es decir, como sociedad progresamos de manera inequívoca, los niveles de vida, la generalización de las oportunidades de generar bienestar en el planeta no tiene comparación con lo que ocurría hace un siglo y ni siquiera tiene comparación con lo que ocurría hace unas décadas, pero sin embargo las consecuencias negativas de esas pautas de desarrollo económico y social nos hacen permanentemente enfrentarnos a uno de los problemas preferidos para un economista, la necesidad de elegir. Y cuando tenemos que elegir, al mismo tiempo tenemos que renunciar. Y esto ya no lo llevamos tan bien.
Elegir nos encanta a todos, del mismo modo que nos gusta contestar preguntas que no sabemos, pero lo que no nos gusta tanto es enfrentarnos a la necesidad de entender que hay lo que en economía llamamos un trade-off, una solución de intercambio, una renuncia implícita en la necesidad de decidir, por ejemplo, que queremos energía eléctrica pero no queremos contaminación atmosférica, sin entender de una manera compleja que ambas van de la mano y que por lo tanto tendremos que encontrar la manera de optimizar esa decisión o incluso, como señalaré más adelante, de enfrentarnos a esa decisión en términos dinámicos, en términos adaptativos, para aumentar nuestro nivel de resiliencia frente a algunos de estos retos globales. Bueno, cuando pensaba sobre estos tres retos que les estoy planteando, sobre estas tres crisis que les estoy planteando, me daba cuenta de que, por un lado, lo que nos encontramos es que las tres coinciden en el hecho de que nos revelan en nuestra vivencia cotidiana, en nuestro día a día, la interdependencia global. Esto que nos cuesta tantísimo asumir. En Navidad la mayor parte de ustedes bromearían sobre la capacidad de los chinos para producir hospitales de campaña en un tiempo récord. Bien, en aquel momento no nos estábamos dando cuenta de que éramos nosotros los que teníamos que preparar nuestro sistema público de salud para enfrentarnos a esa pandemia global que se estaba gestando en el sureste de China. Bien, segundo, en realidad todos estos problemas que les he mencionado, todos estos desafíos que les he mencionado, la seguridad hídrica a largo plazo, la mitigación y la adaptación al cambio climático o la lucha contra una pandemia global como la que nos estamos enfrentando en este momento, tienen otra característica y es que son desafíos globales pero en un sentido muy especial. ¿Por qué? Porque no se basan, como antes señalaba Íñigo, en eventos que sean espacial, temporal o socialmente delimitados, sino que en realidad lo que nos muestran es que buena parte de las consecuencias y buena parte de las causas de estos desafíos carecen de límites en cualquiera de esas dimensiones. Es decir, aunque nosotros, y lo han repetido los tres ponentes que me han precedido, aunque nosotros seamos conscientes de que la adaptación es un desafío que se nos plantea en términos locales, es decir, que para conseguir adaptarnos tenemos que adaptarnos cada uno de nosotros o como sociedad en un contexto local, en realidad el desafío es global. Y mientras que no seamos capaces de reconocer esa dimensión global, mientras que no seamos capaces de reconocer que lo que nos afecta no nos afecta en tanto que individuos que llevan un pasaporte concreto, sino miembros de una especie humana que se ve afectada por este tipo de desafíos, no seremos capaces de enfrentarnos a las causas de los problemas y no seremos capaces de vencer una inercia que se ve permanentemente en la política pública y que vale tanto para hablar de emergencia climática como de seguridad hídrica como de COVID-19. Y es nuestra permanente tendencia a generar políticas que lo que hacen es remediar impactos, es decir, que son ad hoc, que son ex post, que siempre van a remolque, que nunca son capaces de ser anticipativas, siempre son reactivas. Mientras que lo que estaríamos necesitando, y nos lo está pidiendo la realidad a gritos, es precisamente lo contrario, enfoques adaptativos, enfoques proactivos que nos permitan ex ante definir cómo vamos a gestionar riesgos y, como decía Paco, lamentablemente, cómo vamos a gestionar algunos daños de algunos eventos que sabemos que se van a producir o que se están produciendo ya de manera cierta. Bien, el tercer rasgo en común que encuentro en estos riesgos globales tiene que ver con el hecho de que en realidad son, como señalaba antes, efectos colaterales de algo que podríamos llamar modernización, pero en realidad, al mismo tiempo, lo que hacen es poner retroactivamente en cuestión las instituciones de modernización existentes. Es decir, nosotros seguimos viviendo como grandes logros la universalización de la sanidad pública, vivimos como un gran logro la expansión de los sistemas de riego que permiten que la agricultura tenga unas productividades vinculadas al agua desconocidas en la historia. Celebramos cada año la llegada de, por ejemplo, el año pasado, 89 millones de turistas a nuestro país, que lo convierten en uno de los 2 o 3 destinos más importantes del mundo, pero al lado de eso nos damos cuenta de que nuestras instituciones en realidad no están realmente preparadas para enfrentarse a estos nuevos desafíos globales. Paco Heras detallaba algunos de los elementos fundamentales y de los objetivos de este segundo plan de adaptación al cambio climático que tendrá vigencia entre 2021 y 2030. Me gustaría señalar algo que creo que Paco no ha mencionado, quizá por elegancia institucional, que son los componentes estratégicos de este plan. Cuando el Gobierno de España, a través de su Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se decide a diseñar
un Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático establece 4 componentes estratégicos. El primero tiene que ver con la generación de conocimiento, el segundo con la integración transversal de los temas de adaptación en planes, de programas y otro tipo de normativa propia de las políticas sectoriales. Tiene que ver con la participación efectiva de todas las personas implicadas, o sea, con la movilización de la sociedad. Y el último eje, si no me equivoco, tiene que ver con el seguimiento y la evaluación. Bien, pues estos desafíos a los que nos estamos enfrentando, los estamos enfrentando con un esfuerzo impresionante, pero con un esfuerzo limitadísimo. El instrumento que supone el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es como un cuchillo que no tuviese filo, pero no porque el plan esté mal diseñado, no por una responsabilidad del gobierno, sino por un desafío de gobernanza que tiene que ver con el hecho de que nuestra sociedad a día de hoy no ha madurado suficiente, no ha conseguido dotarse de las instituciones que pudiesen de alguna manera pasar por encima de las fronteras administrativas, de las fronteras institucionales, de las fronteras normativas y también de las fronteras de análisis y de evaluación científica para podernos enfrentar a lo que realmente demanda la adaptación. Cuando antes Mercedes se refería a una frase mía en la que decía que la adaptación al cambio climático es la hermana pobre de las discusiones globales sobre cambio climático, lo decía por lo siguiente. Porque del mismo modo que hemos construido como sociedad, y la comunidad científica ha hecho una parte muy importante, o por ejemplo la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene el relato muy consolidado, hemos sido capaces de hablar de transición energética para garantizar la descarbonización, la mitigación del cambio climático. Sin embargo, no hemos sido suficientemente hábiles a la hora de generar un relato en el cual se hable del agua, de su conexión al territorio, de la coordinación de políticas sectoriales para hablar de adaptación. De manera que tenemos que ser capaces de equilibrar esto y de reconocer, como señalaban Íñigo y Paco Doblas al principio, la importancia de reconocer las sinergias en ese vínculo biunívoco, porque funciona en los dos sentidos, entre adaptación y mitigación. Es decir, mitigamos y esto nos ayuda a adaptarnos, nos adaptamos y esto nos ayuda a descarbonizar nuestra economía. Y el cuarto elemento que encuentro en común en estos riesgos globales tiene que ver con que en realidad estos riesgos globales, COVID-19, crisis climática, seguridad hídrica a largo plazo, ponen en tela de juicio el margen de maniobra de los estados nacionales democráticos. Es decir, en realidad, aunque en el día a día estamos hablando permanentemente de una crisis sanitaria o de las crisis económicas, sociales y políticas asociadas a esta crisis sanitaria, en realidad lo que estamos viviendo es el estertor, el final de la idea de Estado-nación, que sin embargo, lamentablemente, aunque yo esté hablando ahora de final, puede durar muchas décadas. Y mi esperanza es que no se lleve muchas víctimas por el camino. ¿Pero por qué digo esto? Porque en realidad sería conmovedor, sería tierno, cándido, si no fuese patético, no entender que en realidad todos estos desafíos globales, por definición, demandan soluciones supranacionales, demandan esfuerzos federalistas, demandan cooperación muy por encima de las posibilidades de los estados nacionales democráticos que conocemos. Bien, y hay, si quieren, un elemento adicional que me gustaría señalar y que tiene mucho que ver con algo que han mencionado quienes me precedían en la palabra en relación al riesgo. Y es que cada nueva catástrofe, cada nuevo evento crítico, cada nuevo desastre al que nos enfrentamos, en realidad amenaza con degradar al siguiente. Es decir, el riesgo financiero durante mucho tiempo ha eclipsado el riesgo climático. Por ejemplo, uno de los argumentos fundamentales que se utilizan en la comunidad internacional para no intervenir de manera decidida en relación a la mitigación y la adaptación al cambio climático es que esto cuesta demasiado. Pero en realidad lo que hemos descubierto ahora, cuando se proyecta, por ejemplo, para el caso de España, que el Producto Interior Bruto de este país en tasas de variación interanuales puede disminuir este año por encima del 12%, lo que hemos descubierto es que para protegernos de una pandemia causada por un coronavirus, en realidad estábamos dispuestos como mínimo a entregar el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Pero esto nadie lo hubiese reconocido hace un tiempo. Lo reconocemos ahora, ¿por qué? Porque una de las características de las crisis es que te enfrentan a soluciones que son soluciones mucho más limitadas, forman parte de una gama menos amplia y al mismo tiempo a un coste mucho más alto que el que habríamos tenido que enfrentar si nos hubiésemos anticipado a la crisis. Es decir, reforzar nuestro sistema de epidemiología, invertir en virólogos, en virólogas,
reforzar nuestro sistema de salud pública, fortalecer nuestro sistema de atención primaria, costaba muchísimo, pero costaba infinitamente menos de lo que ahora como sociedad entregamos por haber llegado tarde a una pandemia global generada por este coronavirus. Lo mismo sirve para el cambio climático. Hacer un esfuerzo de descarbonización de la economía es algo sofisticadísimo, complejísimo, muy ambicioso, que tiene unos costes importantes, pero estamos ignorando todos los beneficios asociados que están vinculados a esto y, sobre todo, estamos ignorando un coste fundamental, el coste de la inacción. El coste que tendremos que enfrentar si no hacemos nada y nos empezamos a enfrentar con eventos extremos con una intensidad y una frecuencia superior a la que hemos venido enfrentando hasta ahora. Pero esto mismo lo vemos en otros contextos. Por ejemplo, el riesgo de terrorismo fundamentalista islámico eclipsa los riesgos digitales para la libertad. Somos capaces de sacrificar libertad en pro de seguridad porque sabemos que la seguridad sin libertad no es tal y la libertad sin seguridad tampoco es tal. Y esto me lleva a hablar de un concepto que el equipo de investigación que encabezo utiliza con cierta frecuencia, que es el concepto de resiliencia mutua. No solo tenemos que hablar de la resiliencia en términos ecológicos de los ecosistemas acuáticos o de los ecosistemas terrestres que queremos proteger de los impactos ciertos del cambio climático. Tenemos que hablar también de la capacidad de nuestra sociedad y de nuestra economía para reforzar esa resiliencia ecológica que se da en los ecosistemas. Es decir, en realidad lo que tenemos que hacer es generar un sistema simbiótico en el que haya beneficios mutuos entre la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico y social para alcanzar un nivel de resiliencia que sea mutua. Porque si no, lo que ocurrirá es que con una economía y una sociedad frágiles y unos ecosistemas profundamente degradados, seremos como ese borracho que intenta apoyar a otro borracho para que no se caiga al suelo. ¿De acuerdo? Bien. Sigo con dos ideas centrales que me gustaría enfatizar y que además estaban en el título de esta sesión. Por un lado, el valor de la información, de la ciencia, de las decisiones basadas en evidencia. Estamos viviendo un momento en el que tenemos exceso de datos, exceso de información. Humberto Eco hablaba de bulimia intelectual y lo que nos encontramos es que eso nos conduce paradójicamente, no a definir mejores relatos, no a comunicar mejor, no a disponer de mejores visiones estratégicas, sino, sin embargo, nos conduce a un exceso de tacticismo. Estamos permanentemente enredados en soluciones tácticas sin una estrategia que vaya, de alguna manera, canalizando todos estos esfuerzos que hacemos a nivel social. Un senador demócrata en Estados Unidos, que además es un activista cívico muy prestigioso, Patrick Moynihan, utilizaba una frase que me parece maravillosa. Él decía, usted tiene todo el derecho del mundo a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. En algunos debates públicos me he encontrado con gente que dice, Gonzalo, discrepo de tus datos. Y yo le decía, no, pero si mis datos son los tuyos, podrás discrepar de mi interpretación de los datos. En el caso del cambio climático, más allá de toda esta gente que merecería una camisa de fuerza por negar la existencia del cambio climático, pese a la robustez de la evidencia científica que han mostrado Paco e Íñigo, creo que lo importante es reflexionar sobre lo siguiente. Cuando estamos hablando de una evidencia científica tan sólida, deberíamos reconocer de manera poco complaciente que como sociedad estamos fracasando al menos en dos niveles. Por un lado, los medios de comunicación de masas dan más cabida a posiciones escépticas o a posiciones negacionistas de las que en realidad existen en la propia comunidad científica. Y por otro lado, como sociedad, no hemos sido capaces de generar una sensibilidad que nos haga realmente entender que el cambio climático es el resultado de miles de millones de decisiones cada día, miles de millones de decisiones individuales cada día. Bien, ¿por qué creo que es importante que nos enfrentemos a este tipo de retos globales desde un enfoque multinivel? Primero, porque tenemos que ser capaces de conciliar la subsidiariedad, es decir, nuestra capacidad para llegar rápidamente a todos los rincones donde la ayuda sea necesaria, tenemos que ser capaces de conciliarla con la integración. Es decir, la escala óptima para intervenir no es siempre la escala más cercana al ciudadano. Hay soluciones que tenemos que tomar a nivel supranacional y esto debemos aceptarlo como sociedad, entenderlo como sociedad. Segundo, creo que tenemos que ser capaces de profundizar en la experimentación y en el aprendizaje en un periodo de alta incertidumbre. La
incertidumbre es consustancial al mundo que vivimos. Si algo caracteriza, por ejemplo, a la economía de mercado es el cambio, y asociado al cambio está la incertidumbre. Por tanto, tenemos que aceptar que hay múltiples capas de incertidumbre, esa modernidad líquida a la que se refería Zygmunt Bauman en su momento. Hace ya, por cierto, ese libro se escribió hace 2 décadas. Es como si no hubiésemos aprendido nada en 20 años. Y en tercer lugar, creo que es muy importante que seamos capaces de entender, como señalaba antes, la necesidad de los esfuerzos federalistas, la necesidad de los esfuerzos de cooperación, de coordinación en información y en gestión de recursos. Y esto vale para gestionar seguridad hídrica a largo plazo, es decir, para contribuir a la diversificación de fuentes de oferta de agua y hacerlo en un contexto en el que lo importante sea qué ocurre con nuestra resiliencia, con nuestra capacidad para resistir a esos eventos extremos a los que se referían antes otros ponentes, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de hacer esto en un contexto en el cual esa coordinación no solo es una coordinación entre países y no solo es una coordinación de información y en gestión de recursos, tiene que ser una coordinación de políticas sectoriales. Cuando uno revisa esos 4 ejes estratégicos a los que me refería antes en el Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático, ¿sí? Compartir información, integrar los temas de adaptación de manera transversal, movilizar a la sociedad, uno se da cuenta de una realidad a la que probablemente Valvalera Ulargui o el propio Francisco Heras no pueden referirse por motivos institucionales, pero en la que seguro que tampoco me pueden desmentir. La Oficina Española de Cambio Climático es una gran idea que necesitaría mayores competencias. Porque para enfrentar el desafío, lo que nos encontramos es que los competentes suelen ser en gran medida los gobiernos regionales y las autoridades locales, en parte como resultado de un maravilloso esfuerzo de descentralización que ha puesto a España a la cabeza de los esfuerzos de descentralización en el mundo, pero en parte como parte de un ejercicio de centrifugación, en el que se nos han ido competencias que a lo mejor era relevante mantener a nivel nacional o incluso supranacional. Y otro tema que querría mencionar es el tema de la debilidad de la inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. El sector público estatal español invirtió aproximadamente 3.000 millones de euros en el último año para el cual hay datos disponibles, para 2019. Eso significa el 46,4% del presupuesto disponible según datos publicados por la Intervención General del Estado. ¿Qué significa esto? Que nos estamos permanentemente quejando de que no hay suficiente dinero para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y tenemos razón, como indicaré ahora, pero al mismo tiempo, ni nuestro sistema de administración y de gestión de la investigación, ni nuestro propio sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación al que pertenezco, tienen capacidad real para absorber todo el presupuesto que se pone a disposición. Es decir, tenemos un problema serio de gobernanza, un problema serio de gestión de la investigación que hace que en este momento España invierta algo así como un 1,2% de su Producto Interior Bruto en I+D, que el objetivo de alcanzar el 2% sea una quimera, que estemos en el 58% de la media comunitaria, cuando en realidad España es la 4ª economía de la Unión Europea post-Brexit. Y tenemos una renta per cápita en relación a la media comunitaria del 92%. España, Finlandia y Portugal, si no me equivoco, son los únicos países a los que les ha costado una década recuperar sus niveles de inversión previos a la crisis anterior de 2008-2000, digamos, en torno a 2008-2009. Tenemos un desafío fundamental. Bien, y no me quiero extender mucho más porque además tengo un turno adicional de palabra en las conclusiones y quisiera dejarlo aquí. Simplemente me gustaría enfatizar sobre un detalle importante. Algunas veces quienes me hayan escuchado en algunos otros foros me habrán escuchado referirme a una frase de Borges, el novelista argentino, que se preguntaba qué hacemos con los caníbales y contestaba comámonoslos. Tenemos corresponsabilidad en esto, ¿sí? Piensen que en algún momento un tipo, Calígula, en la antigua Roma nombró senador a su caballo. Nosotros tenemos una responsabilidad real en el día a día, en nuestras decisiones, en relación a quiénes elegimos para que nos representen en este reto de la transición ecológica y de la adaptación al cambio climático. Gracias.